Hola y bienvenidos a una nueva clase de historia para séptimo año. Soy la profesora Josefina Silva y los acompañaré el día de hoy. En esta clase veremos las primeras civilizaciones, cómo surgen, cuáles son sus características y algunos ejemplos de estas. Para iniciar la clase tenemos que saber cuál es el objetivo del día de hoy. Este será caracterizar el surgimiento de las primeras civilizaciones y analizar sus elementos comunes para comprender qué procesos similares se desarrollaron en distintos lugares. Para poder entender cómo surgen las primeras civilizaciones, debemos recordar lo visto con anterioridad. Cómo, de la mano del Neolítico, surgieron nuevas formas de organización y relación del hombre con su entorno y entre ellos mismos. Se crearon diversos instrumentos como el arado y la rueda que facilitaron la agricultura y la ganadería, que a su vez ayudaron a la sedentarización de estas sociedades, logrando una especialización de los trabajos, permitiendo avances técnicos y científicos que no habían sido posibles con anterioridad, como lo fue el desarrollo de una economía productora, el desarrollo de técnicas como el trabajo con metales, la alfarería y una creciente habilidad textil. Estos avances técnicos desencadenaron avances en diversos ámbitos, como las matemáticas, la escritura, la astronomía, las artes, determinando el surgimiento de la cultura urbana con el desarrollo de una autoridad que centralizaba el poder, además de la escritura de leyes e ideas religiosas. Este es el crisol donde surgirán las primeras civilizaciones. Como podemos observar en la imagen de esta aldea neolítica, se encuentran en ella las principales actividades y técnicas que se desarrollan durante este periodo. Podemos ver, ¿cierto?, la metalurgia, la ganadería, alfarería, agricultura, actividad textil, ¿cierto?, y la preparación del grano. Entendiendo este contexto, podemos preguntarnos qué es una civilización. Una de las definiciones más aceptadas es la de Clyde Kluckhohn, quien nos dice que las características distintivas de una civilización son poseer aglomeraciones de unos 5.000 habitantes, la existencia de una lengua escrita y de centros monumentales para la celebración de ceremonias, y además la existencia de una autoridad centralizada, con capacidad coercitiva, es decir, con poder de mando, reflejada en cualquier forma de Estado. En las imágenes podemos ver ejemplos de estas 4 características en distintas civilizaciones antiguas. El dominio de la escritura, ¿cierto? Podemos observar ideogramas de la civilización china. En las construcciones monumentales de culto podemos observar un templo de la civilización india del siglo II a.C. aproximadamente, autoridades con poder de coerción de la cultura egipcia, la faraona Nefertiti, y en las ciudades de más de 5.000 habitantes podemos observar una representación de una ciudad mesopotámica. ¿Dónde y cuándo nacieron entonces las primeras civilizaciones? Estas, al conocer y dominar la agricultura, se convirtieron en sociedades agrícolas y por lo tanto buscaron lugares donde establecerse que les facilitaran su trabajo, por lo que las tierras fértiles con buenas condiciones climáticas y fácil acceso al agua y a recursos fueron el lugar escogido. Es por esto que las riberas de los ríos fueron el lugar ideal, como se muestra en la imagen, donde encontramos la llamada media luna fértil o creciente fértil, donde tuvieron origen varias civilizaciones como lo fueron la Mesopotamia, la egipcia, la fenicia, entre otras. Como se aprecia en el mapa, existía, ¿cierto?, un abundante acceso al agua y por lo tanto hacia la tierra fértil, debido a que se encontraban los ríos Nilo en Egipto, el Éufrates y el Tigris en Mesopotamia, además de la cercanía del mar Mediterráneo, el mar Rojo y el Golfo Pérsico.
De la misma forma, se puede apreciar en el mapa el surgimiento de las civilizaciones indias, que crece, ¿cierto?, alrededor del río Indo, y de la civilización china, que crecen alrededor de los ríos Amarillo y el Yangtze. Esto se repite a lo largo del mundo, como podemos ver en el siguiente mapa, donde se muestran, además de las civilizaciones ya nombradas, la civilización olmeca en el Golfo de México, rodeada de los ríos Coatzacoalcos, San Juan y Tonalá, y la cultura chavín en las riberas del río Marañón en el actual Perú, a 3.150 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuándo surgieron entonces las primeras civilizaciones? Estas, al encontrarse en distintos lugares del mundo, que para la época era virtualmente imposible su contacto, se dieron en diferentes periodos temporales, como podemos observarlo en la infografía. Nos podemos percatar que en América el surgimiento de la civilización fue más tardío, debido a que el poblamiento de este continente fue posterior a los continentes de África, Asia y Europa. Podemos extraer, además de esta infografía, que tanto la civilización china como la india perduran hasta el día de hoy. Evidentemente, estas han sufrido evoluciones a lo largo de su historia, pero nunca han desaparecido como les sucedió a otras civilizaciones. Pese a la distancia, los distintos periodos de surgimiento y a los contactos tardíos que tuvieron estas civilizaciones entre sí, compartieron varias características entre las que se encuentran las siguientes. Primero que nada, todas las civilizaciones se asentaron en los márgenes de los ríos, en llanuras fluviales fértiles. Su base, por lo tanto, de sustentación fue agrícola y ganadera, como se observa en la imagen, una placa de metal con motivos agrícolas de la civilización india. Todas desarrollaron además importantes centros urbanos. En algunos casos, como en Mesopotamia y Egipto, las ciudades se transformaron en complejos centros de comercio, religiosos y políticos. La imagen que podemos ver nos muestra la ciudad de la cultura chavín. Todas desarrollaron sociedades jerarquizadas en estamentos clasificados por su especialización funcional. Estas sociedades tuvieron una estructura social cerrada, sin movilidad social, amparadas en la tradición y en la herencia. De la misma forma, son sociedades esclavistas, lo que les viene útil para la construcción de los grandes monumentos y obras públicas. En la imagen podemos observar una caja de la civilización mesopotámica con una representación de la sociedad en donde se pueden distinguir los distintos estamentos. Otra característica que estas civilizaciones tienen en común es que se trató de sociedades de gran desarrollo científico, especialmente en los campos de la astronomía, de la matemática, de la medicina, entre otros. Muchos de estos conocimientos los aplicaron en sus grandes construcciones monumentales y en sus obras públicas. En la imagen observamos un mapa celeste, que es una representación del cielo nocturno y sus estrellas, creado por la civilización china alrededor del siglo III a.C. Todas estas civilizaciones, además, se destacaron por una arquitectura monumental, asociada fundamentalmente al poder político, como lo serían palacios, y religiosos, con sus templos, necrópolis o cementerios. Vemos ilustrada la Gran Muralla China, que sirvió como barrera contra las invasiones extranjeras, siendo por lo tanto un monumento de carácter político. Estas civilizaciones, además, son designadas con el atributo de hidráulicas,
debido a que como dependieron de la provisión de agua dulce para sus cosechas y su supervivencia, construyeron numerosos embalses, acueductos, sistemas de canalización y riego que implicaron un gran esfuerzo colectivo, mano de obra esclava y pusieron el desarrollo de una autoridad centralizada dotado de capacidad de dirección. Y así es como llegamos a la imagen que tenemos, ¿cierto? Que nos muestra una representación de la capacidad hidráulica de la sociedad egipcia, donde se muestran canales de regadío y sistemas, ¿cierto?, de riego. Por último, tenemos que todas estas civilizaciones cuentan con una concentración del poder político en un gobernante, ya que era necesario, como vimos en las otras características, debido a la complejización que habían sufrido las sociedades de la época. En la imagen vemos al rey Hammurabi de la civilización mesopotámica, creador del primer código escrito de leyes que se conoce, el Código Hammurabi. Entonces, ciudades y centralización del poder. El inicio de la vida urbana y el origen de la civilización están estrechamente relacionados, debido a que con las primeras ciudades surgió también la primera forma de Estado, que es la ciudad-estado. Se las ha denominado así, pues contaban con sus leyes propias, sus administradores y escribas, su ejército y autoridades. Todos estos funcionarios quedaban bajo el poder concentrado en la figura del soberano, quien era a su vez monarca y sumo sacerdote, siendo por lo tanto jefe político y jefe religioso de la ciudad. En términos generales, las ciudades antiguas se estructuraron bajo un patrón común. Tenían en su centro los edificios donde se concentraba el poder político y religioso, en la zona contigua los espacios destinados a labores como el comercio y la artesanía, y en las afueras las tierras dedicadas a la agricultura y a la ganadería. Cada espacio era habitado por la población que desempeñaba dichas labores. Como podemos observar en la imagen, se encuentran divididos, por lo tanto, los distintos trabajos o especialización de trabajos según dónde se ejercían. Al interior de las ciudades se consolidaron fenómenos como el aumento de la población, la diversificación de las actividades productivas y el surgimiento de distintos grupos sociales, los que produjeron formas más complejas de relacionarse y de organización al interior de la sociedad. Podemos ver, ¿cierto?, una pirámide en la que nos demuestra o nos ilustra esta sociedad estamental. Entonces, en el pico de la pirámide, arriba, 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 podemos ver que se encuentra la máxima autoridad política y su familia. En general, la figura y poder de esta autoridad estaban revestidos de un carácter divino. Según la civilización, recibía distintos nombres: rey, emperador, príncipes y otros como faraón en Egipto, Enlil o Lugal en Sumeria, de la civilización mesopotámica. En el segundo estado tenemos, ¿cierto?, a los sacerdotes y altos funcionarios del Estado, que eran administradores y generales del ejército. Este era un grupo minoritario de la sociedad que gozaba con privilegios y de poder político y religioso. Más abajo nos encontramos con los comerciantes y el artesanado, quienes realizaban labores especializadas. No correspondía en todas las civilizaciones a un grupo homogéneo, ya que podían existir grandes diferencias en cuanto a privilegio y riqueza. Más abajo se encontraba la población campesina, que constituían la mayor parte de la población libre. Estos se dedicaban principalmente a la agricultura, que era la base de su economía, y su trabajo sustentaba, por lo tanto, toda la sociedad. Y por último, en la base de la pirámide nos encontramos con la población esclava,
quienes no tenían libertad y estaban obligados a trabajar para particulares y para el Estado. Se podían dedicar a innumerables labores, siendo sus condiciones de vida muy distintas según la labor desempeñada. Sistemas religiosos. Los sistemas religiosos que tenían la mayor parte de estas civilizaciones son politeístas y relacionados a la naturaleza, ya que surgen como explicaciones a la creación del mundo y a la realidad que les rodea. Podemos observar en las fotografías que existe una unión patente con la naturaleza en la representación de los dioses, ya que se presentan de manera zoomórfica, es decir, mezcla de hombre y de animal, como vemos en el panteón hindú con Ganesha, que es parte hombre y parte animal, ¿cierto? Podemos observar además que tiene 4 brazos y cabeza de elefante. El panteón egipcio, tiene cierto también características de animales como Sobek, que tiene cabeza de cocodrilo, Tot, que tiene cabeza, cierto, es algo parecido a una garza, Anubis, que tiene cabeza de coyote, y otros animales, cierto, distintas aves, ranas, reptiles, etc. Otra parte importante de la religiosidad de estas primeras civilizaciones es que los jefes de estados, reyes, faraones, etc., están directamente emparentados con los dioses o son encarnaciones de estas, lo que asienta, por lo tanto, aún más su posición de poder y su posición en la pirámide social. En las imágenes, además, podemos observar los dioses de la cultura india, en este caso, ¿cierto?, la rama hindú de esta civilización, con los dioses Brahma, Vishnu y Shiva. En la siguiente fotografía vemos representaciones de las divinidades de la civilización china, por una parte, con los 3 principios que son encarnados por estos 3 hombres que representan los valores más importantes del taoísmo. Y por otra parte, vemos representaciones de las divinidades olmecas, en las que se repite el motivo de la naturaleza con el jaguar y la serpiente, 2 figuras potentes en todas las culturas mesoamericanas primitivas. Otra parte de las primeras civilizaciones que es importante tocar son los avances y el desarrollo científico, o las nuevas técnicas y desarrollo científico. El surgimiento de las ciudades-estado y la diversificación de las formas de trabajo fue dando un espacio para que trabajadores cada vez más especializados se dedicaran al estudio y al perfeccionamiento de nuevas técnicas y conocimientos. De esta forma es como logramos grandes avances en la metalurgia y sistemas de contabilidad que dan paso a la escritura. También en este periodo toma gran relevancia el desarrollo de la matemática, de la textilería y la astronomía, entre otros. En las imágenes podemos observar ejemplos de escritura de las diferentes civilizaciones. Podemos observar, ¿cierto?, el primer tipo de escritura del que se tiene conocimiento, que sería la escritura cuneiforme de la civilización mesopotámica. Tenemos, ¿cierto?, la escritura ideográfica china. Tenemos también la escritura logográfica de los olmecas, que tenían un sistema de sílabas que iban superponiendo. Esta parte serían los logogramas, que iban formando palabras e ideas. En las siguientes imágenes vemos ejemplos de la escritura de la civilización chavín y egipcia, que compartían el uso de jeroglíficos como forma de representación de palabras o fonemas según cómo estuvieran ubicados, dependía su significado. Y vemos aquí, ¿cierto?,
los diferentes jeroglíficos. Y por último, tenemos símbolos que pertenecen a las civilizaciones del indio. Si bien se sabe que existía un sistema de escritura, aún no se ha podido traducir su lenguaje, por lo que no se conoce qué es lo que estos representan. Para cerrar, podemos concluir que si bien todas las civilizaciones antiguas tienen rasgos comunes, cada uno de estos rasgos se presentó con particularidades en cada civilización, forjando por ello una historia y una cultura en particular. Luego de ver este video y realizar sus actividades, escriban las preguntas de metacognición que aparecen a continuación para que realicen una evaluación de su proceso de aprendizaje. Que estén muy bien, cuídense mucho y no salgan de sus casas si no es necesario.